Un saludo fraternal para todos mis hermanos en Cristo. La segunda pregunta, que es muy importante para nosotros, para todo ser humano, porque dice que es para todo el mundo. ¿A qué vino Jesús? Realmente, ¿cuál fue el propósito, cuál fue la misión de la cual Jesús vino a esta tierra? Y lo primero dice la escritura, un versículo en la escritura que dice, a lo suyo vino. Jesús tenía, si a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No dice a los suyos vino, sino a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, lo que la escritura dice es que a lo suyo es la misión por la cual Jesús tenía una misión que era realizar en la tierra. ¿Qué era lo que Jesús tenía que hacer? Recuperar lo que Adán había perdido. Por eso en la primera parte dice que el postrer Adán. Entonces Jesús viene a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Adán perdió la naturaleza divina. Adán perdió el amor, Adán perdió la santidad porque era santo. Adán perdió la perfección. Adán estaba desnudo y al estar desnudo, esa era la santidad porque se podía presentar delante de Dios. Perdió la comunión porque fue apartado de Dios. Perdió la comunicación con Dios porque él hablaba con Dios en el paraíso. Él hablaba con Dios. Dios venía, se veían, ahí era manifiesta que era la primera vez que el hombre podía ver y oía a Dios y hablaba con Dios y se comunicaba con Dios. Todo eso se perdió en Adán. Y así Adán perdió muchas cosas. Jesús viene a recuperar lo que Adán perdió. Por eso tiene que ser el postrer Adán para recuperar lo que Adán perdió, que nos había sido concedido a nosotros. Pero pues lastimosamente eso pasó por el pecado. Y dice la escritura, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a qué? A llamar pecadores al arrepentimiento. Una iglesia, a veces uno va a una iglesia creyendo que las iglesias todos son santos. Y no, resulta que las iglesias allá van en los enfermos. Todos los enfermos van a ese lugar para hacer qué? Sanados, limpiados, transformados, hacer de Dios de nuevas criaturas de ellos. O sea, a medida que la persona va oyendo la palabra, va siendo una nueva criatura en él. Y también Dios establece su reino en él. Por eso dice más, a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De esa manera se vuelve a recuperar el amor de Dios. Y el amor de Dios está constituido en el fruto del Espíritu Santo. También el fruto del amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la bondad y la fe. Esos 9 frutos que son los que van a comenzar a manifestarse en nosotros. Todos van a estar, esos 9 frutos se van a manifestar cuando Jesús entra en nuestro corazón. No entra solo Jesús, Dios mismo viene a ser morada en nosotros. Dios mismo viene a ser templo en nosotros. El Espíritu Santo viene a tomar posesión de nuestro cuerpo. Y el Espíritu Santo y Dios haremos, por eso dice que nuestra casa es un templo y el Espíritu Santo viene a ser morada de nosotros a través de Dios, del el Espíritu Santo y Dios. Y también Jesús viene a sentarse en nuestras vidas, en nuestro corazón, para comenzar a vivir una nueva vida, como dice la Escritura, cuando le recibimos comenzamos a establecer una nueva vida y ya no ser nosotros, sino el que está en nosotros. ¿Y quién es el que está en nosotros? Ya como dice la palabra de Dios, que dice que crezcamos a la estatura, a la plenitud y a la fe, dice, y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces vamos a comenzar nosotros a crecer a quién, a la estatura, a la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, como lo dicen las Escrituras. Es necesario que nosotros hagamos estas cosas porque la Escritura lo dice. No es porque nosotros, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no es que en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temblor,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irrepresibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero también dice, asíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sí? El apóstol Pablo escribe esta porción de la escritura en Filipenses, por lo cual dice que ya nosotros comenzamos a andar en una nueva ¿qué? Vida, ya irrepresibles, sencillos, como dice, hijos de Dios sin mancha, pero imitando a Jesús. Ya no somos nosotros, sino que nosotros vamos a imitar a Jesús. Por eso es necesario que nosotros guardemos el testimonio, nuestra conducta, nuestras palabras, las obras, nuestros hechos. Aún tiene que reflejarse Jesús en nuestra vida, en nuestro rostro tiene que reflejarse Jesús. ¿Por qué? Porque cuando una persona peca, el problema no es a la persona, no me van a echar la culpa a mí. La gente no va a decir fulana de tal pecó, o María pecó, o Isabel pecó, no van a decir eso. Esos cristianos, porque ya no nos están mirando a nosotros, sino el que está en nosotros. Es a esa persona que están mirando. Por eso es necesario que nosotros, a partir del momento que recibimos a Jesús, guardemos nuestro testimonio, pero en el transcurso del caminar van a suceder cosas. Claro, de hecho van a suceder cosas, como sucede con un niño cuando nace y comienza a crecer, si se tropieza, se cae. Todo en el crecimiento, él va a tener muchos obstáculos, pero todos esos obstáculos los va a vencer. Pero la escritura dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa necesidad de que nosotros reconozcamos que Jesús vino a qué? A recuperar lo que Adán había perdido allí en el huerto. Y cuando Él recupera eso, dice que nos hace hijos de Dios, tenemos una vida nueva, nos santifica, tenemos comunión con Dios y ya dice que el maligno no nos toca. Estas pocas cositas que dice acá en la escritura, pero a través de un estudio que hemos venido haciendo, hemos encontrado 56 cosas. Deben existir más, ¿cierto? Pero hemos encontrado a través del estudio, hemos encontrado 56 cosas. Eso lo hemos plasmado en una cartillita. 56 cosas que Jesús ganó para nosotros. Eso fue lo suyo. O sea, Él vino a cumplir una tarea. Él vino al pueblo de Israel, por eso hizo lo suyo. Y los suyos, el pueblo de Israel no lo recibió. Entonces Él tuvo que venir a otros, como somos nosotros los gentiles, por la cual Dios está constituyendo la iglesia de Jesucristo, todos los que son seguidores de Jesús, y no solamente seguidores, porque también dice seguir sus pisadas, pero que vivamos en lugar de Él. Eso dice la escritura y es necesario que nosotros lo hagamos. Esa es la segunda pregunta. ¿A qué vino Jesús? Entonces Jesús vino a recuperar lo que Adán había perdido. Gracias. No olviden comentar, compartir y suscribirse. Dios les bendiga.